¿Existió la conquista? Tal vez es una pregunta algo absurda, pero dame oportunidad y te voy a explicar y te voy a mostrar por qué podemos cuestionarnos muy bien esa aseveración. Eh, Vamos a empezar primero con que la historia no es como la aprendiste en la escuela, es muy diferente, ya que te empiezas a meter a los detalles históricos, empiezas a ver que hay muchas cosas muy distintas y que no es como te lo platicaron. Hay mucha gente que dice, no, no, es que los españoles llegaron aquí con armas superiores, pero ¿qué armas superiores tenían? Tenían armas de fuego, que las armas de fuego eran pistolas y fusiles, que le tenías que, para disparar una de esas armas, tú tenías que tomarla, retacarle algodón, luego meterle pólvora, retacarla, luego meterle otro algodón, retacarla y luego meter un balín y retacarla. Y luego disparabas. Eh, Tú imagínate que estás en una guerra con miles de gente yendo y viniendo y tienes que disparar una de esas armas y el adversario tiene flechas que pues simplemente le hace así y te puede atravesar una de esas flechas. ¿Cuánta ventaja tienes? Porque además esas armas no tenían gran alcance. Yo creo que más o menos la distancia de una flecha. Tal vez podía salir más rápido, eso sí. Pero es que tenían armaduras. Pues aquí en el Antiguo México también había armaduras. Eran petos de un algodón cocido súper fuerte que detenían la entrada de una flecha. Muy seguramente detenían el disparo de una de estas pistolas. Los mayas incluso entre su armadura, entre este peto, le ponían sal, que era todavía más resistente. Los mexicas no usaban esa armadura porque era muy pesada. Y entonces, como ellos siempre iban de avanzada, porque estaban conquistando territorios, les resultaba muy pesado, entonces decidieron hacer simplemente petos con el algodón, que era más flexible, que era más ligero y podían avanzar más rápido. Que volvemos a lo mismo. Imagínate tú un español cargando toda su armadura durante una batalla, a las 2 horas está exhausto. No es realmente muy factible. Entonces, hay muchas cosas que nos han dicho. eh, los bergantines, por ejemplo, ¿no? No es que crearon bergantines y con eso le ganaron a los mexicas. Eh, el primer bergantín que sacaron lo tomaron los mexicas, a la semana que lo sacaron lo tomaron. ¿Y quién construyó esos bergantines? ¿Los españoles lo construyeron? No, miles de tlaxcaltecas lo construyeron y en tiempo récord. Entonces, eh, pues, ¿de quién fue la mano de obra y el trabajo y el esfuerzo? Es que tenían caballos. Sí, el caballo es una herramienta bastante útil en una batalla, pero estas guerras, por lo general, se hacían tumultos de gente, eran grandísimas por la cantidad de gente que había. Y el caballo le batallaba en pasar. Y el caballo es bueno como para campo abierto, cuando estás en lugares amplios. Entonces tampoco les funcionaba gran cosa el caballo. Y con todo y todo lo que puedas poner del armamento que tenían. Incluso los cañones que decían, no es que los cañones con eso lograron tumbar las paredes de Tenochtitlan y por ahí entraron. Pues no, porque de hecho, pues si hubieran podido entrar, pues hubiera acabado rápido el cerco que tenían los mexicas. Eh, Intentaron varias veces derrumbar las paredes, pero estaban tan bien construidas que no lograban derrumbarlas. También hablamos de, no, es que ellos tenían acero y aquí solo se manejaba el bronce. Sí, pero el bronce que se producía en Tenochtitlan
era de tan alta calidad que era aún más resistente que el acero que se hacía, que estaba apenas en sus etapas primitivas y que no era tan fuerte y tan resistente. Digo, ahorita las aleaciones con acero son mucho más resistentes, pero en ese tiempo no. Entonces, digamos que en materia de armamento, pues no hay gran ventaja. Pero yo te voy a poner algo muy sencillo. Mira, imagina por un momento que no hubo españoles en ese tiempo. Justo en ese momento histórico, Moctezuma es condecorado como gran sacerdote, cosa que a los texcocanos no les había gustado. Los texcocanos habían ya puesto tropas y había más de 50,000, entre 50,000 y 100,000 hombres armados, listos para la guerra en Texcoco, para pelearse contra los mexicas, porque no estaban de acuerdo con este problema que estaban teniendo con Moctezuma, que estaba agarrando demasiado poder los mexicas. Acuérdate que había una triple alianza, pero en el momento en que Moctezuma es heredero del trono de Tlacopan y entonces, digamos, toma esa parte del territorio y entonces, pues ya en vez de que fuera una triple alianza donde había cierto equilibrio de poder, pues había simplemente, Moctezuma, digamos, tenía dos votos, porque era el de Tlacopan y el de Tenochtitlan, y quedaba Texcoco solo. Entonces se estaba dando una ruptura muy importante en ese momento. También acuérdate que Tlaxcala estaba también muy cansado de estar cercados por los mexicas. Entonces, si tú cuentas la cantidad de hombres de un lado, tú puedes calcular más o menos 300,000 hombres del lado de los mexicas y entre 400 y 450,000 hombres del lado de la alianza de Tlaxcala. Entonces, por puros números, la alianza tlaxcalteca hubiera ganado habiendo o no habiendo españoles. Los españoles jugaron un papel clave, eso sí, justamente creando estas alianzas, porque como había habido muchos, pues todos los pueblos tienen historia, ¿no? Los tlaxcaltecas pues jamás se iban a unir con los texcocanos, porque pues, tenían muchísimos agravios. Eran parte de la Triple Alianza que, pues, que los había conquistado. Bueno, no los había conquistado, pero les hacían la guerra. Los otomís también tenían el mismo problema, no querían hacer alianza con esos otros pueblos. Y los españoles, digamos, sirvieron de intermediarios para mediar entre todos estos pueblos. Pero incluso ahí, la que hizo la mayoría de las alianzas fue Malitzin. Ella era una princesa, conocía perfectamente las culturas náhuatl, la cultura maya, y conocía perfectamente bien las relaciones de los pueblos y sobre todo la mentalidad. Ella era una mujer sumamente inteligente, incluso Cortés decía algunas cosas y ella afortunadamente traducía de una manera y lograba hacer que lo que decía Cortés, porque de repente Cortés tenía un humor, eh, un carácter muy disparejo y de repente decía cosas que no venían al caso, sobre todo en la cultura y con los personajes a los que se refería. Y llegaba Tonatzin y mediaba y sacaba la situación adelante, porque si no, hubieran roto negociaciones rotundamente y jamás hubieran prosperado. Entonces, la que hizo todas estas alianzas era Tonatzin. De hecho, a Cortés en un inicio ni siquiera le tomaban en cuenta gran cosa. O sea, con decirte que le decían el señor Malitzin, y digo, si tú te pones a ver en ese tiempo que te dijeran que eras el señor de tu mujer, bueno, pues era una burla. Realmente no le daban una gran importancia porque, como te digo, pues era un contingente pequeñitito. O sea, en realidad eran 1,000 españoles los que había. O sea, tú cuantifica
que era, la Gran Tenochtitlan era un pueblo de medio millón de habitantes. Pero digamos, removamos por un momento todo esto. Los países, después de esta gran guerra, nunca fueron sometidos. O sea, Tlaxcala nunca fue sometido por España. Eh, Eran naciones independientes. La nación independiente otomí, la nación independiente de Tlaxcala y de muchos otros. O sea, porque fue una guerra de muchas naciones. Los mexicas incluso hicieron sus propias alianzas para combatir este gran bloque que se formó en contra de ellos, pero eran, digamos, como países. Lo que pasa es que el concepto de país, como lo entendemos ahorita, es distinto. Pero te voy a poner un ejemplo. Tú ve ahorita un mapa de Estados Unidos y Estados Unidos pues te lo pintan todo el territorio de Estados Unidos completito. Pero en Estados Unidos hay reservaciones de nativos americanos y estas reservaciones son independientes. Estas reservaciones tienen sus propias leyes y sus reglamentaciones. Eh, no pertenecen a Estados Unidos. Sin embargo, en un mapa, pues nunca te ponen territorio independiente de Cherokee o jamás te lo ponen, porque eso es, te digo, muy europeo. Los españoles cuando llegaron a Europa, pues pintaron todo este territorio mío, pero pues aquí en América el entendido era muy distinto. Y como te digo, no se daban países eh, eh, así como hoy que tienen una frontera y con esa definición. Incluso había, por ejemplo, tú tenías una ciudad y dentro de tu ciudad había un barrio que era otomí y ese barrio se regía con las reglas y la autonomía de la nación otomí. Tú no te metías. Ellos tenían su propia autonomía. Como hoy día hablamos de una embajada, ¿no? Donde estás en otro país, pero te metes a la embajada de México y es tierra mexicana, es soberano y ahí tienes tus leyes y se rige bajo las leyes mexicanas, no las de ese país. Y lo mismo sucedía en ese entonces. Había barrios y había zonas que eran totalmente independientes de la corona española, eran países totalmente libres, que hicieron algunos tratos y alianzas con España, pues claro que sí, precisamente por eso se da toda esta historia, ¿no? Pero digamos, durante toda la era de la Nueva España, fueron naciones que vivieron libres. Incluso a finales de 1600, eh, en los periódicos, había periódicos que eran bilingües, náhuatl y español. La mitad de la población hablaba náhuatl. Era mucho más vigorosa la cultura indígena entonces que la que tenemos ahorita. Y si tú te fijas, por ejemplo, en las cartas que mandaba los reyes de España, una y otra vez siempre están dando instrucciones de respetar a los pueblos originarios. Porque lo que pasaba es que la gente cuando se venía a vivir aquí quería abusar de los pueblos indígenas y el rey se tenía que meter una y otra vez, no, respétenlos, no abusen, quién sabe qué. Que muestra muy claramente que había un total respeto por los aliados que habían ayudado a España en esta guerra. Y yo te podría asegurar que si tú en 1700 tú llegabas con un tlaxcalteca, le decías, oye, la conquista, ¿cuál conquista? ¿De qué me estás hablando? Nunca hubo una conquista, nosotros jamás nos conquistó nadie. ¿De qué me hablas? Eh, y, por ejemplo, los tlaxcaltecas durante la etapa de la Nueva España aumentó y creció en extensión muchísimo. Acuérdate que empezaron a tomar territorios y digamos la Nueva España llegaba hasta más o menos por Aguascalientes.
muchas veces los españoles intentaron tomar y extender su territorio más hacia el norte y nunca pudieron. Ponían sus presidios y se los arrasaban porque ellos sacaron una política que decían a sangre y fuego, creyendo que eran muy fregones y que iban a poder, perdón, conquistar a las tribus del norte. Jamás pudieron hacerlo. Entonces fueron corriendo con los tlaxcaltecas y les pidieron su ayuda. Los tlaxcaltecas, te digo, andaban a caballo, tenían el título de señor, tenían esclavos incluso, tenían propiedades, tenían todas las ventajas de ciudadanos libres. Y Tlaxcala, los tlaxcaltecas lo que hacen es van a estas zonas del norte, hacen asentamientos, platican con los nómadas de ahí y hacen intercambio y dicen, oye, nosotros te vamos a enseñar agricultura, vamos a tener estas ventajas, porque además eran unos grandes negociadores los tlaxcaltecas. Algún día también, a ver si platicamos de lo que es realmente la democracia aquí en el Antiguo México. Porque mientras en Europa se entiende la democracia del 51% gana y la mayoría es la que decide, aquí en el Antiguo México tenían consensos que tenían que ser del 100%. Súper interesante. Obviamente se necesita mucha educación para llegar a esos niveles donde todos tienen que estar de acuerdo, pero las negociaciones y los consensos y cómo se llegaban a acuerdos es interesantísimo. Creo que tenemos todavía mucho que aprender de los abuelos. Y gracias a los tlaxcaltecas empiezan a crecer. Pero como se establecían, como te digo, no existía eso de, pues este es territorio tlaxcalteca, sino que los tlaxcaltecas dividían la ciudad a la mitad y en una mitad vivían todos los indígenas y en la otra mitad, ya que habían conquistado y ya que habían apaciguado a las tribus del norte, llegaban los españoles. Entonces, una parte era española y una parte era indígena. Y muchas ciudades eran mucho más prósperas la parte indígena que la parte española. Y además la cultura indígena era de poner flores y de poner... Las ciudades eran muy bonitas de la parte, de hecho hay muchos recuentos donde se veía la parte española toda triste, porque pues, ponían puro pavimento y los tlaxcaltecas ponían árboles y ponían, que es parte de lo que tenemos ahorita. Si tú te fijas, los adoquines y todo, pues siempre tienen árboles, que se lo debemos precisamente a esta parte de nuestra cultura. Y incluso yo te podría decir que los primeros 50, 70 años de la era de la Nueva España, los españoles que llegaban aquí, lo que presumían era su linaje con los principados indígenas. El orgullo que ellos tenían y lo tenían con su árbol genealógico trazado de yo desciendo de Acampichi y de tales grandes señores del México antiguo. Fue mucho tiempo después que esto se empezó a perder la importancia que se tenía. Pero fue una cosa gradual. Acuérdate que estamos hablando de 300 años. En 300 años, pues, claro que hubo abusos, claro que hubo problemas. Hay de las cosas que a mí me enfadan. Por ejemplo, mandaban personas a las minas de Zacatecas, que era casi una sentencia de muerte, porque ibas a las minas de Zacatecas y las condiciones eran tan infrahumanas que en 4 o 5 años la gente que iba ahí moría. Y es una marca horrible. Pero con mucho de lo que se destruyó, por ejemplo, de la cultura, digamos, había un gran temor porque la cultura indígena era muy fuerte, muy rica. Y se quería poner sobre todo a la parte de la religión.
Hay muchas historias, indicios, que también esto podría ser una historia súper interesante, en donde Cuauhtémoc, una vez que Cuauhtémoc, que le quemaron los pies y quedó, digamos, como rehén en Tenochtitlan, y está como en su papel de regente, se cuenta mucho que él recibía mucha gente y que él decidió tomarse la tarea de guardar la tradición, precisamente viendo que se estaba destruyendo mucho de la cultura, junto a un grupo de personas y empezaron a recabar todos los documentos y toda la tradición que se guardaba para tiempos mejores. Eso está muy interesante porque más se da como a una cultura subterránea que esperemos que a través de los años podamos descubrir un poco más de todo este acervo cultural que creo que nos va a ayudar mucho. Porque algo que a mí me molesta mucho, ¿no? Vas a la escuela y una de las lecturas obligatorias es la visión de los vencidos. Ay, mi herencia es solo una red llena de agujeros y yo te puedo asegurar, si tú te pones a estudiar el carácter de los mexicas, que era gente tenaz, indómita, los intentaron esclavizar, los intentaron matar, los intentaron correr, los intentaron hacer la guerra, no podían contra los mexicas. Era un pueblo con una tenacidad como pocos en la historia de la humanidad. Yo no me cabe en la cabeza que salgan esas palabras de un pueblo tan indómito. Yo creo que ahí hay mucho que podemos indagar realmente después de esta gran guerra, qué fue lo que sucedió. Pero hay que aprender más. No tomes todo lo que te enseñaron en la escuela por sentado, porque las escuelas te quieren enseñar la historia como, ellos son los buenos, nosotros somos los malos, ellos son los abusivos, nosotros somos las víctimas. Pero ya que te metes bien a la historia, siempre hay claroscuros, siempre hay suciedad de ambos lados, siempre hay cosas buenas de ambos lados. Algo, por ejemplo, la cultura indígena que estaba tan vigorosa, digo, aún en 1700, empieza a decaer con la independencia, no con la conquista. Con la independencia es cuando empieza a haber muchos más abusos en los pueblos originarios que antes. Entonces, tenemos que retomar nuestro conocimiento en la historia, nuestro conocimiento y el lugar y cómo entendemos los sucesos que pasaron. Porque, ¿por qué tomamos, por ejemplo, esta historia, ¿no?, de la conquista tan a pecho? Algo que pasó hace 500 años. ¿Por qué no tomamos tan pasionalmente la batalla de la Triple Alianza contra los Chalcas? ¿Por qué esa ni nos va ni nos viene? ¿Por qué no nos apasionamos por la gran guerra que pudo haber destruido Tula? Era un imperio. ¿Y por qué eso no nos afecta? ¿Por qué tomamos justo ese momento de la historia para hacernos las víctimas? Entonces, yo te invito a que entiendas la historia de una manera menos apasionada, más objetiva, porque más eso te va a ayudar mucho a entender que somos lo que somos y ayuda mucho a aprender de historia precisamente para saber de dónde vienes, porque no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes. Pero que la tomemos con un punto objetivo, realista. No hagamos este cuento de que, ay, nosotros pobrecitos y ellos qué malos y hay que odiar a estos y hay que amar a aquellos. No, fue una guerra como muchas en la historia que hemos tenido, de las cuales
lo que haces es te levantas y sigues adelante, porque te digo, si tienes una gota de sangre mexica, jamás te vas a rendir, jamás vas a dejar caerte. Y ese es, yo creo, que el mayor legado que podemos tener de los abuelos, que su carácter, su forma de ser, su forma de pensar, la tenemos que guardar dentro de nosotros. Así que espero que esto te haya servido para ver la historia antigua de una manera diferente. Y ya sabes, guerrero, tiwi tiwi. Hasta luego.